Hola, muy buenas tardes a todos los yogis, muy buenas tardes a las yoginis, muy buenas tardes y un enorme agradecimiento a la Embajada de la India que ha logrado este año poder seguir concretando esta celebración tan importante que es el Día Internacional del Yoga, promovida por el primer ministro de la India, Modi. Y también quiero agradecer a todas las instituciones representativas de la Argentina por poner todo su esfuerzo y por realizar su prasad. Prasad significa ofrenda, para que podamos compartir entre todos y celebrar la riqueza del yoga. Porque si hay algo que tiene la celebración es que actúa como un rito, y la celebración entendida como un rito viene a actualizar toda esa sabiduría ancestral para el hombre. Quiere decir que cada vez que estamos practicando yoga, cada vez que nos encontramos el 21 de junio, aunque ahora estamos en un festejo de toda una semana, estamos trayendo a este momento histórico, a junio del año 2020, toda esa sabiduría de los rishis, de los gurúes, de los ancestros, de los ermitas, de los anacoretas, para que nosotros, como en este caso, como pueblo argentino, como personas occidentales, ya sea que vivamos en la city, seamos citadinos, o ya sea que vivamos en el pueblo, podamos disfrutar y vivenciar de todas estas herramientas tan mágicas, ancestrales, terapéuticas, espirituales, para lograr la realización de la. Así que nuevamente muchas gracias, señor embajador, y todos los que colaboran con la embajada. Gracias instituciones, gracias yogis, yoginis de la Argentina. Mi nombre es Esteban Pilch, soy coordinador de la Tecnicatura Universitaria en Yoga de la Universidad de El Salvador, y esta es la 6ª edición que venimos también ofrendando como prasad nuestro quehacer yoico en el marco académico de la universidad. Y nosotros como institución, siguiendo las enseñanzas de nuestro fundador, que es el padre Ismael Quiles, jesuita, pensador, místico, religioso, cabeza de vanguardia, ha hecho un gran trayecto en el estudio de las tradiciones filosóficas, metafísicas y religiosas, en este diálogo permanente entre Oriente y Occidente. Y él mismo ha estado en un ashram en la India, siendo jesuita, hace muchas décadas, y se ha dado cuenta que el yoga es una herramienta muy fuerte que puede enriquecer el orden tanto de la salud del hombre como, asimismo, pueden enriquecer con sus técnicas el desarrollo de la espiritualidad humana. Porque el propósito de todas las tradiciones religiosas, todas las tradiciones espirituales, es que el hombre llegue a realizarse en la profundidad de su ser. Y como jesuita, como que es un aspecto que caracteriza el desarrollo de la espiritualidad jesuita, consiste en estudiar muchísimo, comprender la cosmovisión, tanto filosófica, metafísica, como las cosmovisiones religiosas. Y asimismo, de la mano del estudio está la praxis, podemos decir, está la oración, está ese método de orar a la divinidad. Y entonces, estudio y práctica, podemos decir contemplativa, reflexiva, son los dos ingredientes que en la Universidad de El Salvador tenemos como herencia, y tratamos de plasmarlo en todos los campos de la ciencia, de algún modo. Pero cuando esta identidad tan importante toca el yoga,
nos damos cuenta que estos aspectos que trae el padre Ismael Quiles, con su filosofía insistencial, cuyo propósito es el rescate de la esencia del hombre, podemos ver que esos elementos también se encuentran en la tradición del yoga, en todas las darshanas, en todas las filosofías, de acuerdo quizás a la tradición que la está personificando, como por ejemplo Patanjali en los Yoga Sutras de Patanjali, por ejemplo Vyasa en el Bhagavad Gita, o todos los autores anónimos de las Upanishad, que han sido interpretadas por un filósofo muy importante, Shankara. Entonces, en la universidad, estos dos componentes de estudio académico, que significa estudiar fidedignamente las fuentes originales del yoga, para ver qué nos dicen, no solo un estudio meramente académico, sino qué nos transmiten a nosotros como hombres del siglo XXI, va acompañado de prácticas. Y nuestra tendencia es la práctica del yoga tradicional, la práctica del Hatha Yoga. Podemos decir que dos tendencias muy fuertes se juntan en la práctica. El Raja Yoga, de la mano de el maestro de los maestros que ha logrado sistematizar la práctica, que es Patanjali, y el Hatha Yoga, representado por todos esos textos medievales del siglo XI, del siglo XI al XV, el Hatha Pradipika, el Heranda Samhita, el Shiva Samhita, el Hatha Ratnavali, todo un grupo de textos impresionantes de una riqueza increíble que logra dialogar y traer toda la sabiduría ancestral del yoga antes de la llegada de los indoeuropeos a la India o de los arios. Quiero decir que vuelve a rescatar toda esa tradición prajna de toda esa tradición antigua antes de la tradición védica. Todos los textos, podemos decir, de la tradición del yoga, siempre vienen a hablarnos al hombre. Digamos, es un prasad para el ser humano, porque como podemos constatar, a partir de los diferentes momentos históricos, el hombre siempre está muchas veces en estados críticos, a veces personales, a veces históricos, como ahora estamos atravesando en la pandemia un momento particular, porque a partir del virus se han modificado todos los patrones culturales, todos los patrones sanitarios, todos los patrones económicos, hasta políticos. Quiere decir que siempre andan pululando, para decirlo con simpleza, de algún modo avidia, la ignorancia, y esa ignorancia acompañada por dukkha, el dolor existencial, y por kleshas, que son obstáculos. Quiere decir que cada momento histórico tiene sus cuestiones, tiene sus menesteres, y el hombre, por lo menos el yogi, es llamado a concientizar las diferentes problemáticas históricas y ser responsable. ¿Qué significa? Ser responsable significa poder dar respuestas, que el ser humano pueda hacerse cargo de lo que está sucediendo en el momento para poder aportar a la comunidad, aportar a la sociedad. O en términos de la tradición del yoga y de la India, para que aporte al restablecimiento del Dharma. Quiere decir que la ignorancia, avidya, que es acompañada por dukkha, el dolor, y es acompañada por los kleshas, los obstáculos que vienen de adentro del hombre, pueden ser, a la luz del yoga, reordenados en fuerzas constructivas que integren al hombre. Si
si tuviéramos que decir algo chiquitito, porque la verdad que no quiero tanto profundizar en el análisis acerca de todas las implicancias que tiene el COVID-19, la pandemia, porque creo que excede y creo que nosotros lo que tenemos que hacer es celebrar, sobre todo, para eso estamos, para celebrar, pero sí me gustaría decir que me gustaría rescatar dos aspectos muy fuertes del impacto que tiene el COVID en los seres humanos. Por de pronto, el primer impacto fue más en el orden práctico, en el orden de cómo me muevo en el mundo, cómo me muevo en el mundo. Y en ese orden hubo toda una modificación de cambios de hábitos, sobre todo por la higiene y lo sanitario. Y eso ha llevado, de algún modo, uno está tan acostumbrado, está tan condicionado, está tan sobreadaptado a la realidad que eso ha estresado. Hemos pasado por un momento, o estamos pasando, algunos todavía, por un momento de readaptación obligada, no elegida, y eso impacta en un estrés general en el ser humano. Pero podemos decir, no sé por qué me parece a mí, que ya estamos como en una segunda etapa. Pasamos la primera etapa, que fue más del orden práctico, y ahora nos encontramos que detrás de ese orden práctico, detrás de este mundo empírico, me encuentro que el COVID me genera me afectan el orden mental, me afectan el orden de Manas, me afectan el orden de Chita. Y sobre todo, podemos reconocer dos grandes patrones, que es el patrón del miedo, diríamos uno de los grandes kleyas a la luz de Patanjali, que es los obstáculos inherentes al hombre, y uno o dos de los sahabubas, que son los concomitantes psicofísicos que acompañan al dolor existencial, Patanjali los nombra como dukkha y dharmanasya. Dukkha es el dolor esencial y dharmanasya pudiera entenderse como depresión, tristeza, en el Sutra 1.31. Y entonces, ¿cómo eso se vive hoy en día? A través de dos emociones muy fuertes, que son el miedo y la ansiedad. El miedo y la ansiedad. Quiere decir que este COVID ha traído una lectura de la existencia, una lectura de la vida, como si ahora la vida fuera una amenaza. Todos nos da miedo salir un cacho de la casa, todos nos produce también un cacho de ansiedad estar adentro de casa, tanto miedo, tanto tiempo. Y entonces hemos cargado a la vida, que la vida es tan linda, es tan bella, de algo muy negativo, muy negativo. Y entonces creo que ese es el sentimiento común, es lo que pulula, es el cliché cultural. Ahora, pudiéramos pensar, pudiéramos reflexionar, realizar svadhyaya. Svadhyaya es uno de los niyamas para Patanjali, un aspecto muy importante de la metodología del yoga que implica la meditación o la autoobservación o el autoconocimiento sobre uno mismo. Pudiéramos pensar que nosotros estamos en el camino del yoga. Somos yogis, somos yoginis, somos sadhakas. Sadhaka significa caminantes. Pudiéramos decir en castellano, en criollo, en onda folclórica, somos campesinos, somos campesinos. Los yogis tenemos que labrar la tierra, tenemos que labrar el cuerpo, tenemos que labrar la energía, tenemos que labrar la cabeza para limpiarla, para que esta cabeza, como dice Patanjali, adquiera ese rango de Chitta Prasadanam. Chitta Prasadanam, una mente iluminada, una mente bendecida, una mente agraciada. Y entonces,
quiero invitar a todos los yogis, a los yoginis, a los sadhakas y sobre todo al campesino que hay adentro de uno, porque si hay algo que nos enseña la tradición del yoga es que todos sus elementos son traídos de ese mundo agrícola, del mundo del campo. La misma palabra yoga viene de yug, que es ese yugo para atar a los bueyes para trabajar. Entonces, quiero apelar a los campesinos a que en esta época de la pandemia trabajen mucho más. Hay que laburar más que antes para que esta mente mantenga un rango de cierto grado de claridad, de iluminación. Porque si nos dejamos estar, si no traemos el yoga a la vida cotidiana, esta mente se pierde totalmente, se pierde en las circunstancias históricas, se pierde en los discursos externos, se pierde en los seres humanos y en las cosas. Y cuando yo me pierdo en el afuera, eso es un poco lo que llama avidya, Patanjali, es esa ignorancia de no saber quién soy, no saber qué soy, porque generalmente lo que me pasa es que me confundo con los otros seres humanos, me confundo con los objetos, me confundo con la naturaleza y desconozco quién soy y lo que puedo hacer conmigo mismo y con mi realidad. Del mismo modo, lo ha enunciado el padre Ismael Quíndez con su filosofía insistencial, cuyo propósito es rescatar la esencia del hombre. El padre Quíndez, en su filosofía, que busca responder a el existencialismo, donde se plantea que el hombre está arrojado fuera de sí y lo único que le queda es la angustia, el padre Quíndez lo que hace es rescatar esa posibilidad de retorno, esa posibilidad, para decirlo fácilmente, de volver sobre uno mismo, pero volver sobre, insiste, dice él, volver, estar en sí, quiere decir volver sobre lo más profundo de uno, volver sobre la esencia de uno. Estos elementos que debemos refrescar todos los días está presente también en Patanjali y busqué rescatar dos aspectos metodológicos. El primero es Svadhyaya. Svadhyaya también es de algún modo una metodología análoga a la que propone el padre Ismael Quíndez. Esa metodología se encuentra en el Pada 2 y en el Sutra 244. Ese Sutra 244, que está escrito en aforismos, Sutra significa aforismos, nos da el principio de lo que significa Svadhyaya. Sva significa propio. Y ahí tiene adentro una raíz, un semantema muy importante, que dia de H, y que después viene una Y, un sufijo y una A, pero no importa ahora este aspecto lingüístico. Lo que me importa es que esa partícula, que es una de las perlas del yoga, indica la invitación a la observación de la realidad. ¿Y quién está en la realidad? Podemos distinguir dos campos. El campo macrocósmico, o sea, todo el entorno que a uno nos envuelve, pudiéramos decir lo ecológico, o en la tradición védica se denomina Brahmanda, todo el entorno, y también indica un campo que es el campo inicial y el más importante, que es el campo antropológico. Quiere decir que hay una observación que sí o sí tengo que hacer de mí mismo, de mi mismidad. Y esa autoobservación de mi mismidad está presente también en la tradición de Raja Yoga, con el concepto de Svadhyaya, y está presente también en la tradición védica,
con ese concepto de pindanda. Pindanda hace referencia al campo microcósmico, al campo antropológico, al campo del hombre. Entonces, no podemos, como yogis, como yoginis, de no realizar esta observación, una autoobservación que, de acuerdo a Patanjali, acá traje el texto porque en la universidad buscamos incardinar todas las enseñanzas del yoga en las tradiciones clásicas y en las fuentes. Es algo que ha dejado también de herencia el padre Ismael Quiles, donde todos los aspectos deben ser fundamentados, no inventados por un sujeto posmoderno. Debe estar de sí una tradición milenaria que lo sostenga y que dé certeza en lo que podemos decir de certeza en la experiencia espiritual. Entonces, Patanjali, cuando quiere explicarnos esta práctica de autoobservación, nos dice Svadhyayat Ishtadevadatta Samprayogah. Svadhyayat es un poquito lo que les acabo de explicar. Vivir la vida o parte de la existencia concreta tratando de estudiarse a sí mismo. La pregunta es cómo estudiarse a sí mismo, porque la palabrita suena muy linda, el autoconocimiento, estudiar, que es una aspiración inherente al hombre, el conocimiento es una aspiración inherente, el hombre nació para conocer, debe desarrollarlo, y cuando queremos estudiar, ver metodologías de autoobservación, podemos distinguir así como fuertemente dos. Una es estudiando, dicen los comentadores de los textos, como Vyasa, Vachaspati Mirra, Virginiana Bhikshu, Taimni, etcétera, 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 es estudiando los textos sagrados, estudiando la Shruti, los textos revelados, estudiando la Smriti, los textos recordados. ¿Por qué? Porque esos textos sagrados, ya sea revelados o recordados, más la tradición oral, que tiene un peso muy importante, Sampradaya, la tradición oral, son, para explicarlo también fácilmente, cartografías hacia el orden de lo sagrado. Quiere decir que un texto es como un mapa. Es como cuando yo quiero viajar a otra ciudad y no sé cómo ir. Entonces, no sé cómo llegar a ese destino. El destino de los yogis es el orden de lo trascendente. El destino de los yogis es el orden de lo sagrado. Llámese Buda, Brahman de la tradición védica, Purusha, el Tirthankara Jaina, llámese Jesús en la tradición cristiana, Elohim, llámese Mahoma. No importa el nombre, cada tradición espiritual, ya sea metafísico o religiosa, tiene una forma de expresar, una forma de teofanía, de expresar el orden de lo sagrado. Y entonces los textos lo que hacen es mostrarnos nuestra situación, nuestro punto de partida, que es un punto de partida donde puedo empezar a asumir mi ignorancia, puedo empezar a asumir aquellas cosas que me molestan, que tengo angustia, aquellos aspectos que debo restaurar, ordenar, para que pueda finalmente irrumpir lo sagrado. Y entonces son muy racionales, tienen mucha racionalidad las prácticas, mucha racionalidad y fidelidad, todas esas explicaciones sobre la situación humana. No podemos dejar de leer y de estudiar estos textos tradicionales. Es condición sine qua non, porque si no me pierdo, sigo repitiendo avidia. Si estoy atravesado por la ignorancia, si estoy atravesado por dukkha, el sufrimiento,
por Daurmanasya, la tristeza, por los Sahabubas, la sintomatología que plantea Patanjali, debo agarrar el texto, porque el texto que hace, que hoy todavía no agarré la vela, que me encanta la luz, el texto me ilumina, llevo el yoga, llevo mi inteligencia a la comprensión de la enseñanza de los sabios, porque el yoga es luz, el yoga aclara, disipa la oscuridad, como ese concepto del gurú, el que disipa la oscuridad. Pero mientras yo estoy en casa, puedo ejercitar mi voluntad, porque una de las acepciones de la palabra hatha es esfuerzo, es acción de la voluntad. Ejerzo mi libertad en una dirección determinada, aplicar mi inteligencia para ver cómo puedo ir caminando, cómo puedo ir realizando mi sadhana a la luz de estas cartografías sagradas, de estas tradiciones sagradas. Entonces, como dice Patanjali, tada, me encanta eso, que lo repite todo el tiempo, tada, entonces, y después me explica la consecuencia. Si yo practico svadhyaya en la forma de estudio de los textos sagrados, y en eso coincide el padre Ismael Quiles y Patanjali, cuando dice tada svarupe avashtanam. Entonces, de acuerdo a la traducción de Gardini, el vidente puede descansar en su propia naturaleza. Quiere decir que puedo restablecerme en el fundamento del ser. Puedo restablecerme en el sustrato más profundo de mí mismo. Puedo restablecerme, asentarme en mi esencia, que siempre es luminosa. Jyotir, dice la tradición védica, que siempre es amorosa. Prema, dice la tradición védica, que siempre es bienaventuranza. Ananda, dice la tradición védica, que siempre es prajna, sabiduría. Entonces, si yo como yogi me comprometo a hacer el esfuerzo, hatha, en forma seria, satkara, les nombro porque me encanta el lenguaje yoico, el sánscrito, el Devanagari, porque es una lengua madre y es el lenguaje de los dioses. ¿Cómo no nombrarlos? Si no los nombro, para mí el yoga no existe. Los empapa de sacralidad. Y a su vez, porque espiritualidad y letras, espiritualidad y shlokas, espiritualidad y aforismos, no están separados, porque la palabra, las letras, es lo que comunica, es el lenguaje de lo sagrado. No solo en la tradición del yoga, en la tradición oral o escrita del yoga, en todas las tradiciones espirituales auténticas, la palabra, shabda, el sonido primordial, vach o vacha, es palabra insuflada por el orden de lo sagrado. Así como en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla que Dios insufló en el barro el espíritu y de ahí nace el hombre, podemos decir, jugando con las tradiciones, en un diálogo intercultural, que Dios insufla las palabras, las sopla. Y entonces, yo leyendo los textos, de algún modo estoy participando de ese espíritu que ha insuflado lo divino sobre las letras madres. Debería haber un yoga solo de las palabras. Debería haber un yoga solo de las letras. Porque podemos realizarnos, podemos obtener moksha a través de la sabiduría de las letras y de las palabras. Porque seguramente el puerto de ese yoga será el silencio. Dhyana, mauna, silencio.
Las palabras me van a ir conduciendo por las rutas, por los nadis, por la cartografía, pero voy a desembocar Svadhyadhya en un orden más elevado, que es dhyana, silencio, silencio, que es el tejido de la esencia, es la trama y la urdimbre de la esencia, es el tantra de la esencia. Si tomo la palabra trama, si tomo la palabra tantra en una de sus acepciones, que es la de entramado. Y entonces el entramado de la esencia es silencio, conciencia pura, dice Patanjali. Entonces, yogis, dejemos de perder el tiempo, comprometámonos, Sadhgara, con seriedad, con aquello que tenemos que ir haciendo como practicantes. Y la segunda acepción, modo de practicar Svadhyadhya, es sentarse a meditar, tomar una postura. Una de las acepciones de la palabra insistencia, que viene de insistere, significa colocarse, apoyarse, estar, estoy apoyado sobre algo. Generalmente cuando digo insistere, quiere decir, estoy jugando con el mundo también de la filosofía insistencial del Padre Quiles y el yoga, porque es nuestra tarea en la universidad, el diálogo Oriente-Occidente. No cercenamos la cultura de la India y menos cercenamos la cultura occidental. Asumimos ese diálogo porque enriquece. Es nuestra tarea, es nuestra misión, no ser reductivos. Generar riqueza cultural. Y entonces estaba diciendo que insistere significa estar, decir, estoy acá, me apoyo en algo. Generalmente me apoyo o estoy de pie firmemente, como en las asanas del yoga, como en Tadasana, tan trabajada por Iyengar, o en Adhyasana, tan trabajada en la escuela de Lonavala, porque tampoco nosotros somos reductivos a una sola mirada. Nuestra mirada es interdisciplinaria. El abordaje del yoga en la universidad es un abordaje universitario. No es solamente tendencioso en una sola dirección. Trabajamos con Satyananda, trabajamos con Lonavala, y en la materia de tendencias actuales vemos Sivananda, Iyengar, Desikachar. Quiere decir que el yoga es profundo, es rico. ¿Por qué no indagar? ¿Por qué no bucear para ver toda la sabiduría y cómo fue interpretada esa sabiduría? Algunas palabras sobre Dhyana. Estuve merodeando sobre Svadhyadhya, el estudio de sí mismo a través de la lectura o de la cartografía de los textos sagrados y a través también del estudio del sí mismo por la vía de la experiencia. ¿Qué significa esto? Más dhyana. Tengo que poner el cuerpo, kaya, deja, o el kshetram del Bhagavad Gita, porque la espiritualidad involucra una integración de todas mis partes, porque soy un ser encarnado, soy un ser histórico, y como ser encarnado, como ser histórico, si quiero algo de verdad, si anhelo algo de verdad con mi corazón, debo involucrar todas mis partes. No puede quedar nada fuera. Mi conducta como los yamas y niyamas, que serán trabajados a través de los yamas y niyamas. Mi cuerpo, que será trabajado a través de asana, a través de esos estiramientos estáticos o fortalecimientos o estiramientos por relajación para liberar tensiones y restablecer
Angameyatva, los disritmos tónicos, delatados por Patanjali en los Sahabubaj. Debo involucrar la fisiología respiratoria, mi energía, mi prana, para poder comprender la vitalidad que hay en el cuerpo. Especialistas de esos es el Tantra y el Hatha Yoga, que revelan diferentes comportamientos del prana a través de los vayus, las chakras, porque es femenino, los grantis, los pranavayus, los nadis, los biotipos. Y en Patanjali, el reconocimiento de la importancia que tiene el prana, el pranayama con el comportamiento mental, fundamental. Dice que si practico pranayama, se rasga el velo que cubre la luz, el primer efecto. El segundo efecto, y aparece la capacidad para dharana, la concentración, paso previo a la meditación, a dhyana. No estoy diciendo nada personal ni subjetivo. Lo dice la tradición, lo dice el Sampradaya, lo dicen los textos. Hay que trabajar, hay que leer, hay que estudiar, yogis. No todo es mera subjetividad. No todo el yoga son colores y que me siento bien y que bárbaro y que hago tal pirueta. No. Eso es una falsa comprensión. Ni el mismo Hatha Yoga, que la misma tradición medieval, no le importa la acrobacia, ni el mero cuerpo grosero, stula sharira. El Hatha Yoga es el trabajo sobre la energía del cuerpo. Hatha, sol, luna. Entonces, si quiero meditar, debo comprometer mi comportamiento, pulirlo con los yamas y niyamas, mi cuerpo con asana, mi energía con pranayama, mis facultades sensoriales que son tendientes a arrojarme hacia afuera y a perderme en el afuera. Me pierdo en los objetos, me pierdo en la naturaleza, me pierdo en los demás seres, dándole y upadi me viene, una palabra muy fuerte de la tradición védica, upadi, que significa sobreimposición, cuando uno pone sobre una verdad cosas que no son verdaderas, le decimos upadis. Y entonces, estos órganos sensoriales, la experiencia, podemos decir, organoléptica, nos hace perder en el mundo, porque le adjudicamos propiedades a las cosas que no las tienen. Endiosamos a personas, endiosamos a objetos, endiosamos a la naturaleza, pero no son Dios. Entonces dejemos de totemizar. Y parte de esa responsabilidad es los órganos sensoriales y la actitud interna. Entonces, pratyahara, para volver hacia adentro, insistencia, svadhyadhya, vuelvo sobre mí mismo, reflexión. Y entonces, cuando preparé todo este campo que va de lo burdo a lo sutil, de stula a sukshma, puedo abordar mi vida interior, que no es corpórea, que no es mental. Hay una vida interior que me da ganas de llorar, de la belleza que hay ahí adentro. Como dice el Bhagavad Gita, si uno conoce el sol externo, esa vida interior, esa interioridad, como dice el padre Quiles, o esa interioridad, como él estudia la interioridad agustiniana, por ejemplo, es como miles de soles resplandecientes adentro del hombre, capaz de planificar y realizarlo en su totalidad. Entonces, cuando ordené sistemáticamente
a través del método, ya sea Ashtanga, Patanjali, ya sea Chaturanga, Hatha Pradipika, ya sea Saptanga, Geranda Samhita, a cultivar lo que denominamos en Occidente la vía contemplativa, Samyama, Dharana, Dhyana y Samadhi. Descubrir que detrás de todo este mundo fenoménico, detrás de todo este plano histórico, pero en el plano histórico, detrás de toda esta cabecita que Occidente se ha encargado de endiosar, hay un mundo, hay un oasis, hay un Edén, hay un paraíso. Y ese es el propósito, el Sankalpa. Sankalpa significa propósito. Ese es el Sankalpa, me quedo corto cuando digo propósito. Ese es el sentido. En filosofía hablamos de teleología o escatología. ¿Qué significa estas palabras que suenan difíciles? Teleología significa a dónde tiende algo, a dónde va algo. Y escatología es el sentido último. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy con mi yoga? A endiosar el cuerpo, a endiosar la conducta, a endiosar la energía, a endiosar la retracción sensorial. ¿O voy a descubrir la divinidad que hay adentro? La esencia que hay adentro, si usted no quiere llamarlo divinidad, la sacralidad de la vida, la sacralidad humana, la sacralidad de la realidad, la sabiduría sacra. Es bellísimo. Y no puedo soltar el Sutra 244. Me persigue por todos lados. Porque ahí hay una palabra divina. Samprayoga. Dijimos que dice Svadhyayat Ishtadevata Samprayoga. Tres componentes. El método. Svadhyaya, la observación. El objeto del método. El objeto a dónde aplicarme. Ishtadevata. Ishtadevata tiene también muchas acepciones. Tenemos que tener cuidado con esta palabra. En términos fácil podría decir Dios, la divinidad. Pero estaría cargando de una impronta teísta a un texto que no es teísta, que no habla de Dios. Me habla de Purusha, un espíritu, una metafísica, una conciencia pura. Entonces, el objeto del yogi, aplicando la metodología de Svadhyaya, es reconocer su esencia, conocer su esencia, vivir esa conciencia pura que es Él, porque Él es conciencia pura. Esa es su verdadera naturaleza, dice Patanjali, conciencia pura. Dice la tradición védica, Sat, Chit, Ananda, ser, conciencia, bienaventuranza. Y a su vez, la palabra más linda es esa palabra que es vinculante, el vínculo a donde me va a llevar el método, Samprayoga. ¿Qué significa Samprayoga? Contacto, pero no cualquier tipo de contacto. No es un contacto superficial, no es surfear sobre las olas, no es actuar ficticiamente. Samprayoga es intimidad. Es el vínculo más amoroso, más profundo. Lograr intimidad con otro ser humano, lograr intimidad
con la naturaleza, lograr intimidad con la esencia, con lo sagrado, con lo divino. Quiere decir que el yoga es vinculante, debe ayudar, debe restablecer el dharma, el orden, la armonía. Samatva, dice el Bhagavad Gita, la ecuanimidad. Debe establecer esa armonía, esa belleza, ese amor en diferentes órdenes. En mi vínculo primero conmigo mismo, sva, día a día. Una vez que trabajo sobre mí mismo, a través de la meditación y del autoconocimiento, debo trabajar, aunque eso muchas veces sucede simultáneamente, mi vínculo con el afuera. Dice el padre Quiles, mi vínculo con el mundo. Porque yo no soy un ser separado del mundo y de la existencia. Soy un ser que habita la existencia. Quiere decir que me vinculo con los otros. Hay otros seres humanos, está la especie animal, está la especie vegetal y otras especies animadas e inanimadas. Me vinculo con ellos en mi cotidianidad. Y no solo me vinculo con los otros seres, también me vinculo con los objetos. Y esa voracidad que muestra la modernidad, quiero todos los objetos para mí, quiero lo mejor, con un deseo insaciable, o no quiero nada, que es lo mismo, haciéndome el despojado total. Quiere decir que parte de mi energía, parte de mi humanidad va hacia los objetos. Parte también de mi energía y de mi humanidad va hacia la naturaleza. Y como pasa, no la cuido, la destrozo. Tomo un poder sobre ella que no me corresponde. Sobre la creación, sobre la prakriti. Entonces, mi vida es una vida de vínculos, es una vida de vínculos. Pero ¿saben cuál es el vínculo más importante para el yoga? El vínculo con la Ishtadevata, el vínculo con Brahman, el vínculo con lo absoluto, el vínculo con el orden de lo religioso. ¿Por qué? Porque es el vínculo más íntimo y es el único que puede transformar, reparar. Es el único que puede sanarme totalmente y volverme a hacerme recuperar esa armonía. Y en este momento histórico de la pandemia es fundamental. Yo diría que no hay opción de no estudiar un rato todos los días y no hay opción de no meditar. Es un lujo si no lo hago, porque me estoy desintegrando si no lo hago. Entonces tengo que fortalecer la voluntad para poder realizar este trabajo todos los días y disipar el miedo, la ansiedad y sobre todo recuperar la alegría de vivir, el humor, las ganas de cooperar, karma yoga, cooperar con la comunidad, con la sociedad, las ganas de sentir, como dice Patanjali, Maitri, Karuna, Mudita, Upekshanam, Punya, Apunya, Vishayanam, Sukha, Asukha, Chitta Prasadanam, Bhavaratah. Que de adentro de mi corazón pueda brotar Maitri, la bondad, o la cordialidad. Karuna, una de las formas de expresión del amor, la compasión. Mudita, alegría.
alegría de vivir, alegría de existir. ¿Por qué no voy a sentir goce por la vida? ¿Por qué? Si ese goce, ese mudita, nace del corazón del hombre. ¿Por qué no cuidar mi cabeza en forma de prevención? O si ya estoy con algún chita vichepa, algún desorden, ¿por qué no trabajar la cabeza? Focalizarla, ekagrata, recordar las horas felices, como dice Dante, o como dice Patanjali en uno de sus sutras, en las 8 formas de serenar la mente. Quiere decir que el trabajo del yogi, el trabajo espiritual, es el de un campesino. Es de sol, desde cuando sale el sol hasta cuando atardece, baja el sol. Entonces, sadhakas, yogis, yoginis, abrámonos a estar mejor y ejercitemos, porque la espiritualidad es un ejercicio. Hay que cultivar, hay que labrar la tierra. No se deje, porque el COVID es una circunstancia. Y los kleshas, los ajabubas, avidya, dukkha, siempre va a estar pululando por ahí. Pero el yogi está ahí, entero, como Virabhadra, como Tadasana, como Adhyasana, parado frente a la vida. Insistencia. El hombre parado de pie frente a la vida, viviendo desde su esencia, viviendo desde su corazón. Entonces, vuelvo a agradecer al señor embajador y todos sus colaboradores, a Modi, el primer ministro de la India, por decretar el Día Internacional del Yoga, a las demás instituciones que también realizan su prasad. Quiero agradecer a los yogis, a las yoginis, a los sadhakas. También quiero agradecer a la Universidad de El Salvador, del cual estoy orgulloso de trabajar y ayudar a mantener el mensaje y el espíritu del Padre Quiles. Y quiero agradecer a todos aquellos que tienen esa capacidad de abrirse al orden de lo trascendente. Porque en el siglo XXI, sin sacralidad, sin el orden de lo sagrado, no hay existencia. Así que, namaste, namaskar, shalom, salam aleikum, aleluya. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat.